¿Alguna vez has notado que algunas personas atraviesan crisis sin perder lo esencial, mientras que otras, aunque ganen más, siempre viven al límite? Esto no es una casualidad financiera ni un privilegio místico. Es un principio antiguo, silencioso y profundamente práctico, registrado en las Escrituras y confirmado por la vida. La Biblia afirma algo desconcertante para la lógica moderna. Quienes priorizan a Dios nunca se quedan atrás en los asuntos esenciales. No promete lujo, exceso, ni ostentación. Promete sustento, dirección y estabilidad. Quizás hayas aprendido que la fe y la provisión son mundos aparte, que la espiritualidad es una cuestión del corazón, mientras que el dinero es territorio del esfuerzo humano. Pero esta separación nunca existió en la sabiduría bíblica. Desde los proverbios más antiguos existe un orden claro. Cuando se ajusta el centro, se organiza el resto. Cuando Dios ocupa el lugar correcto, las decisiones comienzan a seguir una jerarquía saludable. Y eso es exactamente lo que protege lo esencial. Este vídeo no trata de hacerse rico rápidamente, ni de fórmulas fáciles. Se trata de comprender por qué tanta gente trabaja duro, hace un esfuerzo real, pero aún vive en constante ansiedad material, y por qué otros, con pasos firmes y discretos, construyen una vida estable, incluso sin llamar la atención. La diferencia no está en cuánto hacen, sino en a quién ponen en el centro de sus decisiones. Priorizar a Dios no significa abandonar la responsabilidad, la planificación o la disciplina. De lo contrario, significa alinear las elecciones, el tiempo y la energía con principios que sustentan la vida a largo plazo. Es como ajustar los cimientos antes de construir la casa. Quienes ignoran esta orden pueden incluso subir rápidamente, pero viven con el miedo de caer. Quien respeta el orden crece en silencio y duerme en paz. Si buscas claridad, equilibrio y prosperidad que no dependa de la suerte, quédate conmigo hasta el final. Este es un viaje de conciencia, no de promesas vacías. Aquí no aprenderás a tenerlo todo, pero sí a no faltar nunca lo que realmente sustenta la vida. Haz de este momento una invitación silenciosa al aprendizaje, la reflexión honesta y la práctica diaria, porque las pequeñas decisiones, repetidas constantemente, construyen la provisión que permanece cuando todo lo que te rodea cambia hoy. Hay un orden invisible que gobierna toda provisión duradera. No es suerte, no es casualidad, ni es un privilegio espiritual reservado a unos pocos. Es una prioridad. La Biblia no dice que quien más corre tendrá suficiente, ni que quien más acumula estará a salvo. Afirma algo más profundo. Cuando Dios es lo primero, lo esencial llega a ti. No como magia, sino como consecuencia. La escasez a menudo no nace de la falta de recursos, sino del desorden interno. La gente antepone el trabajo a la salud, el dinero a la conciencia, la urgencia a la sabiduría. Luego se preguntan por qué están cansados, ansiosos y, siempre con la sensación de que algo está a punto de faltar. La vida funciona como un campo. Lo que ocupa el centro determina lo que crece a su alrededor. Si el centro está mal, todo lo demás se vuelve inestable. Dar prioridad a Dios no es un acto religioso abstracto. Es una decisión práctica que redefine las elecciones diarias. Significa decidir antes de gastar, reflexionar antes de aceptar, decir no a lo que compromisos mañana, incluso cuando la ganancia inmediata parezca tentadora. Es la diferencia entre el sirviente que reacciona a la presión y el rey que gobierna el tiempo. Quienes viven reaccionando nunca acumulan reservas. Quienes gobiernan las prioridades construyen estabilidad. Piensa en un granjero sabio. No empieza el día persiguiendo la cosecha. Comienza preparando el suelo. Si el suelo no está sano, ninguna semilla prosperará. Asimismo, cuando tu vida espiritual está alineada, las decisiones financieras ya no son impulsivas. El dinero empieza a obedecer, no a dominar, y así se protege lo esencial, incluso en tiempos difíciles. La Biblia nunca prometió abundancia ilimitada para quienes la prioricen. Ella prometió suficiencia, y la suficiencia es un concepto poderoso.
Se trata de tener lo que necesitas en el momento adecuado. Es atravesar periodos de escasez sin perder la dignidad. No es ser rehén del miedo. Quienes ponen a Dios en el centro, aprenden a diferenciar la necesidad del deseo, la urgencia de la importancia. Y esta claridad evita pérdidas silenciosas. Muchos piden provisión sin ajustar prioridades. Rezan por la estabilidad, pero viven en la desorganización. Piden paz financiera, pero toman decisiones guiadas por la comparación. La disposición no sigue el discurso, sigue el orden. Cuando el corazón se organiza, la vida continúa. Cuando la mente se alinea, se abre el camino. Este principio no elimina los desafíos, pero cambia la forma en que los navega. Quienes priorizan a Dios pueden incluso afrontar días difíciles, pero no pierden lo esencial: dirección, discernimiento y paz para decidir. Y esto a largo plazo sostiene más que cualquier cantidad acumulada apresuradamente. Al final, la pregunta no es cuánto gana, sino qué rige sus elecciones. Porque lo primero determina no solo lo que construyes, pero qué puedes sostener cuando el escenario cambia. Y es precisamente aquí donde se revela el siguiente principio, mostrando que lo esencial no está en el exceso, sino en la suficiencia bien gestionada. Uno de los mayores errores de la vida moderna es confundir provisión con exceso. Muchos creen que solo estarán seguros cuando tengan más de lo que necesitan, cuando acumulen más de lo que necesitan, cuando se comparen favorablemente con los demás. Pero la sabiduría bíblica va en la dirección opuesta. Enseña que lo esencial no nace de la acumulación, sino de la suficiencia bien entendida. Y quienes entienden esto rara vez viven en la miseria. La Biblia nunca exaltó el exceso como señal de bendición. Al contrario, siempre trató demasiado como un riesgo silencioso. El exceso distrae, pesa y genera ansiedad. La suficiencia, por el contrario, aporta ligereza. Es despertar sabiendo que hay lo que necesitas para el día, sin el miedo constante a perderlo todo mañana. Quienes priorizan a Dios aprenden a vivir en este equilibrio, donde nada sobra hasta el punto de corromperse, ni falta hasta el punto de paralizar. Gran parte de la escasez emocional y financiera nace de la comparación, mirar la cosecha ajena y despreciar el propio campo. Este hábito crea una sensación permanente de estar atrasado, incluso cuando la vida es estable. La sabiduría antigua enseña que cada estación tiene su medida. Forzar las cosechas fuera de temporada destruye el suelo. Quienes intentan seguir el ritmo de los demás terminan agotando recursos que deberían preservarse. La suficiencia no es resignación, ni pobreza disfrazada de virtud. Es claridad. Es saber exactamente lo que necesitas para avanzar con firmeza. El granjero, sabio, no planta más de lo que puede cuidar. Respeta sus límites porque entiende que la tierra responde a la constancia, no a una ambición excesiva. Este es también el caso de la vida financiera y espiritual. Cuando intentas sostener un patrón mayor que tu estructura, lo esencial empieza a faltar. Dar prioridad a Dios ajusta esta visión. Poco a poco, la mente deja de perseguir lo superfluo y pasa a proteger lo necesario. Las decisiones se vuelven más sobrias, gasto más consciente, compromisos más alineados con la realidad. No porque la persona haya perdido sus sueños, sino porque ganó discernimiento. Ella entiende que la prosperidad no se trata de impresionar, sino de permanecer. Hay una paz silenciosa en quien vive la suficiencia. No la paz de quienes se han rendido, sino la de quienes saben dónde están y hacia dónde van. Esta persona no necesita demostrar nada. Construye con paciencia, sabiendo que cada paso firme previene futuros contratiempos. Mientras muchos viven aumentando los gastos para alimentar una imagen, los sabios fortalecen las bases para sustentar el mañana. Quien aprende a vivir con lo esencial nunca vive desesperado. Incluso cuando los vientos cambian, no pierde su eje, porque tu seguridad no está en el exceso acumulado, sino en el orden interior. Y este orden protege, sostiene y prepara el camino para algo aún más profundo. Comprender que Dios no sostiene impulsos, sino procesos. Y eso es exactamente lo que revelará el siguiente principio. Uno de los contrastes más claros entre la sabiduría bíblica y la mentalidad moderna está en la relación con el tiempo.
Vivimos bajo la presión de la urgencia, la inmediatez y la expectativa de resultados rápidos. Pero la Biblia enseña que Dios no apoya los impulsos, soporta procesos, y esta diferencia explica por qué muchos empiezan bien, pero no logran quedarse. El impulso nace de la ansiedad. Es una decisión que se toma para aliviar una tensión momentánea, no para construir algo duradero. Los procesos, en cambio, requieren paciencia, constancia y visión de largo plazo. Quienes priorizan a Dios aprenden, poco a poco, a cambiar la prisa por la preparación, y este intercambio protege lo que es esencial cuando las emociones intentan gobernar las elecciones. Observemos cuántos viven financieramente. Emprenden proyectos sin planificación, asumen compromisos sin estructura, gastan antes de organizarse. Luego piden provisiones para apoyar decisiones que nunca debieron haberse tomado de esa manera. La sabiduría bíblica es clara. El crecimiento saludable respeta etapas. Así como una semilla no se convierte en árbol de la noche a la mañana, la prosperidad no nace de saltos impulsivos. Los procesos requieren disciplina diaria, pequeñas decisiones repetidas constantemente. Guarda cuando nadie te vea. Estudia cuando no hay aplausos. Trabaja con diligencia incluso cuando la devolución aún no haya aparecido. Dios honra este tipo de construcción. Silencioso. No porque el esfuerzo humano compre bendiciones, sino porque el orden crea espacio para que la provisión fluya sin destruir a quienes la reciben. El agricultor que intenta acelerar la cosecha lo pierde todo. No controla el clima, pero sí la preparación del suelo. Asimismo, quienes aprenden a respetar los procesos, entienden que hay cosas que no se pueden apresurar sin costo alguno. Muchas pérdidas ocurren no por falta de fe, sino por demasiada prisa. La ansiedad intenta anticipar el futuro y acaba comprometiendo el presente. Dar prioridad a Dios te enseña a confiar en el ritmo correcto. No significa pasividad, sino alineación. Significa actuar hoy con responsabilidad, incluso sin garantías inmediatas. Se trata de seguir plantando cuando los resultados aún son invisibles. Esta postura crea una estabilidad que el impulso nunca proporciona. Si bien el impulso requiere un mantenimiento constante, el proceso genera un impulso natural. También hay una madurez interior que solo el tiempo produce. Las personas que reciben más de lo que pueden administrar se convierten en rehenes de lo que han logrado. Por lo tanto, la sabiduría bíblica no separa la provisión de la preparación. Dios no entrega antes de formar, no acelera lo que necesita madurar. Este cuidado protege lo esencial: salud, paz, relaciones y claridad de propósito. Cuando se comprende que los procesos son parte de la prestación, la ansiedad disminuye. Dejas de comparar la mitad de tu camino con el final del camino de otras personas. Aprende a respetar tu temporada. Y esta madurez crea espacio para el siguiente principio, que revela algo aún más profundo. La provisión acompaña a la responsabilidad, y sin él, nada puede sostenerse por mucho tiempo. Hay un principio silencioso que a pocos les gusta afrontar. La provisión crece a medida que se asume la responsabilidad. La Biblia muestra repetidamente que Dios no sostiene lo que no se cuida. Muchos piden más recursos, más oportunidades y más puertas abiertas, pero evitan el peso de la responsabilidad que todo ello conlleva. Y ahí es exactamente donde empiezan a faltar lo esencial. La responsabilidad no se trata solo de trabajar más duro. Se trata de gobernar mejor. Se trata de tomar conciencia de las elecciones, los hábitos y las consecuencias. Las personas financieramente irresponsables no sufren de falta de fe, sino de falta de gobierno interno. Gastan sin planificar, prometen sin cumplir, viven reaccionando a los problemas que ellos mismos crearon. Luego lo llaman crisis, cuando en 1900 realidad es desorden acumulado. En la sabiduría bíblica, la provisión nunca viene antes que la preparación. Acompaña a quienes demuestran madurez para sostener lo que reciben. El servidor fiel cuida bien lo poco, porque entiende que lo poco ya es una prueba. Quienes desprecian las pequeñas responsabilidades no están preparados para grandes recursos. Esto no es castigo, es protección. Dar más a quienes no gobiernan lo básico
aceleraría el declive. Pensemos de nuevo en el granjero. No pide más tierra si no puede cuidar el campo que ya posee. Primero aprende a gestionar la estación, el agua, el tiempo y el esfuerzo. Solo entonces amplía. Esto también sucede en la vida financiera y espiritual. Cuando tú asumes la responsabilidad de lo que ya tienes, lo esencial sigue firme. Cuando huyes de ello, incluso se pierde poco. Priorizar a Dios es aceptar este llamado a la madurez. Se trata de dejar de culpar a las circunstancias y empezar a ajustar posiciones. Es reconocer que cada decisión conlleva un costo y que evitar ese costo hoy genera una factura mayor mañana. Las personas maduras no viven pidiendo estar libres de consecuencias, viven tomando decisiones que reducen riesgos innecesarios. Aquí viene un punto importante. La responsabilidad no roba la libertad, crea estabilidad. Quienes gobiernan sus propias vidas no viven rehenes de urgencias constantes. Planificar, organizar y decidir con claridad. Y esto crea espacio para que la provisión fluya sin asfixiarse. Muchos viven en 1900. La pobreza no porque ganen poco, sino porque administran mal lo que tienen. Quizás este sea el momento de un descanso consciente. Si este contenido le brinda claridad y alineación, continúe en ese viaje. Aprender a gobernar lo esencial es el primer paso para no volver a vivir nunca más en una escasez innecesaria. Cuando la responsabilidad se convierte en un valor, la ansiedad disminuye. Empiezas a depender menos de la improvisación y más de los procesos. Y esta postura revela algo aún más profundo. Quien aprende a gobernar el exterior comienza por dominar el interior. Por eso el siguiente principio nos lleva a un punto decisivo. Comprender que quienes gobiernan en el interior nunca faltan en el exterior. Toda escasez externa comienza, silenciosamente, como desorden interno. Antes que falta dinero, hay falta de claridad. Antes que falta de oportunidades, hay falta de autocontrol. La Biblia enseña que el verdadero gobierno comienza desde adentro, porque las decisiones financieras son siempre un reflejo de estados emocionales. Quien no gobierna su corazón, acaba siendo gobernado por sus circunstancias. Muchos creen que la prosperidad depende únicamente de los ingresos, el mercado o la suerte. Pero la sabiduría antigua revela otra verdad. Las personas emocionalmente inestables toman decisiones inestables, gastan para compensar frustraciones, asumen riesgos para demostrar su valor, celebran acuerdos por miedo a perder. Luego llaman mala suerte a lo que en realidad era impulsividad no tratada. El autocontrol es uno de los bienes más ignorados en la vida moderna. No aparece en los extractos bancarios, pero determina lo que queda en ellos. Quienes controlan sus emociones son capaces de esperar, evaluar y retirarse cuando sea necesario. Quienes no dominan reaccionan, se apresuran y se arrepienten. La diferencia entre el rey y el siervo no está en cuánto tienen, sino en quién gobierna sus reacciones. Priorizar a Dios fortalece este gobierno interno. Poco a poco, la ansiedad pierde fuerza, la comparación disminuye y la prisa deja paso a la sabiduría. Una persona aprende a decirse no a sí misma antes de decir sí al mundo. Y esta capacidad protege lo esencial de pérdidas silenciosas que nadie nota, pero que todos sienten a la larga. Observe cuántas malas decisiones nacen de emociones mal gestionadas. Compras realizadas para aliviar tensiones. Negocio aceptado por vanidad. Compromisos hechos por miedo a desagradar. Todo esto agota los recursos que deberían sustentar el futuro. Los sabios entienden que no pueden controlar el mercado, pero sí pueden controlar sus respuestas al mismo. Y esto ya es la mitad de la estabilidad. El dominio interior también preserva las relaciones, las asociaciones y la reputación. Una palabra dicha en el calor del momento puede cerrar puertas que tardaron años en abrirse. Una reacción impulsiva puede destruir alianzas valiosas. Quienes gobiernan el interior optan por responder, no reaccionar, y esa elección genera confianza, uno de los activos más valiosos que cualquiera puede acumular. Hay una fuerza silenciosa en quien vive con equilibrio emocional. Esta persona no necesita demostrar nada, ni moverse por miedo. Observa, analiza,
y decide con calma. Mientras muchos se desgastan intentando controlar todo lo que les rodea, el sabio se gobierna a sí mismo, y esto se refleja en decisiones más firmes, un gasto más consciente y caminos más seguros. Cuando el interior está en orden, el exterior encuentra apoyo. No significa ausencia de desafíos, sino presencia de estabilidad. Quien gobierna el corazón atraviesa las crisis sin perder lo esencial. Y es exactamente esta protección la que nos lleva al siguiente principio, que revela que la verdadera bendición no cubre los excesos, sino que preserva lo que realmente importa. Existe una confusión común al hablar de bendición. Muchos creen que sirve para ampliar los deseos, cuando en realidad su función es preservar lo que sustenta la vida. La Biblia nunca presentó la bendición como un instrumento de exceso, sino como una protección silenciosa de lo esencial. Donde hay alineación, hay cobertura. Donde hay exageración, hay desgaste. Lo superfluo siempre tiene un precio elevado. Requiere mantenimiento, atención y energía emocional. Las personas que viven para mantener las apariencias terminan sacrificando lo que realmente importa: la paz, la salud, el tiempo y las relaciones. La sabiduría bíblica enseña que Dios no apoya estilos de vida creados para impresionar. Sostiene propósitos construidos para permanecer. Quienes dan prioridad a Dios aprenden a separar la necesidad del deseo. Esta distinción parece simple, pero define los destinos. El deseo nunca se satisface, siempre pide más. La necesidad, cuando se satisface, trae descanso. La bendición opera en este lugar de descanso. Garantiza alimento, refugio, claridad y fuerza para continuar. No promete un lujo constante, pero sí ofrece una estabilidad continua. Observen cuántos viven agotados, tratando de sostener una norma que no estaba llamada a existir. Compran lo que no necesitan, hacen compromisos innecesarios y luego viven bajo presión para que todo siga funcionando. Esto no es prosperidad, es prisión disfrazada. La verdadera bendición libera porque simplifica. Elimina el exceso para proteger las bases. El agricultor sabio no desperdicia semillas en tierras improductivas. Él protege el campo fértil. Asimismo, Dios no invierte recursos donde no hay responsabilidad emocional y espiritual. La bendición se mueve donde hay sobriedad, donde la persona comprenda que crecer no se trata de acumular, sino de sostener con equilibrio lo que le ha sido encomendado. Cuando se protege lo esencial, el corazón descansa, y este descanso cambia las decisiones. La gente deja de perseguirlo todo y empieza a cuidar bien lo que ya tiene. Esta postura reduce las pérdidas invisibles, aquellas que no aparecen de inmediato, pero que poco a poco erosionan el futuro. Disminuye el gasto impulsivo. Las comparaciones pierden fuerza. La vida toma su propio ritmo. También hay una señal clara de alineación espiritual, paz constante, incluso en fases simples. Los que viven bajo la bendición no se desesperan porque no tienen más. Confía porque sabe que lo imprescindible está garantizado. Esta confianza no proviene de la cuenta bancaria, sino del orden interno. Y este orden protege contra decisiones que parecen buenas hoy, pero que le costarán mañana. La bendición no acompaña a la vanidad, acompaña al propósito. No apoya los excesos emocionales, pero fortalece los cimientos. Por lo tanto, quien prioriza a Dios puede incluso vivir con menos en ciertos momentos, pero nunca vive en la indigencia. Lo esencial sigue firme, y esa firmeza allana el camino para algo más grande que la comodidad personal, un legado que perdura en el tiempo. Aquí es exactamente donde se revela el siguiente principio, porque cuando se protege lo esencial, surge la pregunta más profunda de todas: ¿qué estás construyendo más allá de ti mismo? De esto es de lo que hablaremos a continuación, entendiendo que el legado es la verdadera prueba de la provisión. Existe una profunda diferencia entre sobrevivir bien y construir algo que dure. La Biblia trata la provisión no solo como apoyo como individuo, sino como continuidad. La verdadera señal de que a alguien nunca le ha faltado lo esencial no está en la comodidad momentánea, sino en el legado que deja.
porque lo que viene de Dios no termina en una generación. Muchos evalúan sus propias vidas solo por el presente. Si hoy están cómodos, se consideran prósperos, pero la sabiduría antigua va más allá. Ella pregunta, ¿cuáles son tus decisiones de hoy preparando para mañana? Lo esencial no es solo pagar cuentas o mantener un estándar, sino crear bases que resistan el tiempo, las crisis y los inevitables cambios de la vida. Quienes dan prioridad a Dios aprenden a pensar más allá de lo inmediato. Tus elecciones no solo están guiadas por el placer del ahora, sino también por el impacto del futuro. Esta visión cambia por completo la forma en que manejamos el dinero, el trabajo y el tiempo. El gasto deja de ser solo consumo y se convierte en una estrategia. El trabajo deja de ser solo esfuerzo y se convierte en construcción. La vida deja de ser una carrera y se convierte en una dirección. El legado no es necesariamente riqueza material dejada a los niños. Es algo más profundo. Es enseñar sabiduría, disciplina, responsabilidad y equilibrio. Se trata de dejar ejemplos, no solo recursos. Las personas que han recibido mucho, pero no han aprendido a gobernar, acaban desperdiciando todo. Quien recibió principios, aunque sea con poco, construye mucho. Esta es la provisión en su forma más elevada. La Biblia muestra que los justos dejan herencia, no solo posesiones. Deja caminos, enseña cómo vivir sin excesos, cómo atravesar crisis sin perder la dignidad, cómo tomar decisiones firmes incluso bajo presión. Este tipo de herencia protege más que cualquier cantidad. Acompaña a quienes lo reciben durante toda su vida. Cuando alguien vive solo para sí mismo, lo esencial puede existir por un tiempo, pero se vuelve frágil. Un cambio repentino es suficiente para que todo se desmorone. Quienes viven con un sentido de legado construyen con más cuidado. Evite riesgos innecesarios. Planifica mejor. Controlar los impulsos, porque sabes que tus elecciones no solo afectan el presente, sino el futuro de los demás. Dar prioridad a Dios expande esta conciencia. La persona entiende que es administrador, no dueño absoluto. Lo que pasa por tus manos tiene un propósito. Esta mentalidad reduce el desperdicio y aumenta la responsabilidad. Y como vimos en los principios anteriores, la disposición sigue exactamente eso. Responsabilidad bien asumida en el tiempo. También hay una paz profunda en quienes construyen un legado. Esta persona no está ansiosa por demostrar su valor ahora, porque sabe que está plantando algo que crecerá más adelante. Acepta los procesos, respeta los límites y protege con celo lo esencial. No necesita aplausos inmediatos, porque confía en el fruto de la constancia. Cuando la vida se vive con esta perspectiva, la provisión deja de ser un fin y se convierte en un medio. Un medio para sostener valores, formar personas y construir continuidad. Y es con esta conciencia que llegamos al final de este viaje, donde todo conecta en una elección simple, pero definitiva. Vivir acumulando prisa o acumulando sabiduría. A lo largo de este viaje, un patrón quedó claro. La Biblia no promete que aquellos que priorizan a Dios lo tendrán todo, pero afirma firmemente que nunca les faltará lo esencial. Y lo esencial no es solo dinero, comida o vivienda. Es dirección cuando hay dudas, paz cuando hay presión y claridad cuando el mundo exige prisa. Esta es la provisión que sostiene la vida cuando las circunstancias cambian. La verdadera pregunta ahora no es qué escuchó, sino qué hará con ello, porque la sabiduría sin aplicación sigue siendo solo información. Todos los principios presentados apuntan a una elección silenciosa, hecha cada día, lejos de aplausos y comparaciones. Elija orden sobre urgencia, proceso en lugar de impulso, suficiencia en lugar de exceso, gobierno interno en lugar de reacción emocional. Muchos están cansados no porque les falten recursos, sino porque les falta alineación. Persiguen resultados que no pueden sostener y luego se frustran cuando todo pesa demasiado. La sabiduría bíblica ofrece un camino diferente. Construir lentamente, con conciencia, respetando los límites y protegiendo los fundamentos. Este camino no llama la atención, pero permanece. Priorizar a Dios no significa alejarse de la realidad,
sino afrontarla con madurez. Es asumir la responsabilidad de las propias elecciones, aceptar los procesos y confiar en que lo esencial se conservará cuando el corazón esté en el lugar correcto. Quien vive así, no se desespera en fases simples, ni se pierde en fases de abundancia. Mantiene el eje. Quizás hoy te des cuenta de que no necesitas más cosas, sino más orden. No es necesario que corras más, pero decide mejor. No es necesario demostrar nada, pero alinearlo todo. Esta comprensión cambia la forma en que trabaja, gasta, planifica y sueña. Le devuelve el control de su propia vida. La última pregunta sigue abierta, porque solo puede responderse en la práctica. ¿Seguirá intentando sostenerlo todo usted mismo, o permitirá que viejos principios gobiernen sus decisiones en el futuro? Este escape, mira, no ocurre en un gran acto, sino en pequeñas decisiones que se repiten constantemente. Si este viaje tuvo sentido para ti, sigue caminando con nosotros. Regístrate y permanece en este espacio de reflexión y concientización. Aquí no buscamos el exceso, buscamos la sabiduría que sustenta lo esencial, hoy, mañana y en el tiempo. Porque la verdadera prosperidad no hace ruido, simplemente queda.